En este capítulo de la serie Chile Gráfico, conoceremos el mundo de la tipografía a través de Frescotype, un estudio tipográfico formado por los diseñadores Francisco Gálvez y Rodrigo Ramírez. Mi nombre es Francisco Gálvez Pizarro, tengo 40 años, estudié diseño gráfico. Me llamo Rodrigo Ramírez, soy diseñador gráfico de profesión. Frescotype nace a partir del trabajo que desarrollamos con Francisco Gálvez desde hace unos 7 u 8 años. Esto es como, de alguna manera, como una puerta para mostrar nuestro trabajo y al mismo tiempo profesionalizar lo que estamos haciendo. Por lo general son proyectos de mediano o largo plazo, digamos, no estamos hablando aquí de 2 semanas, o sea, te piden, oye, necesitamos una tipografía que nos sirva para usarla aquí, acá. Con esto, ¿qué quiero decir? Que una tipografía para el sistema de transporte público no es lo mismo que hacer una tipografía para un libro o hacer una tipografía para un diario. Las condiciones de lectura son distintas, el sistema técnico de reproducción o de visualización es distinto, entonces ahí hay que considerar una serie de factores. Lo que hacemos es como discutir con mi socio, en este caso la idea, siempre las discutimos, qué sé yo, para en el fondo tener como claro qué es lo que quiere el cliente, conversamos harto con el cliente para ver para dónde quiere orientarse. Y luego de eso, por ejemplo, alguien dice, ya nos repartimos las tareas, destinamos tareas, entonces uno parte, por ejemplo, hace un desarrollo, después nos la pasa y hacemos un pimponeo. Diseño tipográfico es un término que se tiende a entender de forma reductiva, como solamente dibujar letras. Y el diseño tipográfico tiene que ver con una cuestión mucho más amplia. La tipografía en sí es como la música. Existen aquellos que fabrican instrumentos musicales, que son los que diseñan tipografía, y también existen los que hacen música con esos instrumentos musicales, que son los que diseñan los libros, y cualquier pieza gráfica, ¿no es cierto?, que contenga tipografía. Yo diría que una tipografía es el lenguaje escrito. Son las formas que nosotros le podemos dar al alfabeto, la estructura, la apariencia que le podemos dar al alfabeto. Y son muchas y son diferentes para cada ocasión, son necesarias para cada ocasión. Un libro necesita en su interior una tipografía para texto y en su tapa necesita una tipografía para títulos. A principios del siglo XX, los norteamericanos Simon Garrison y William Burditch imprimen la Aurora de Chile y la primera Constitución de la República. Entre 1860 y 1870 aparecen los periódicos El Mercurio de Valparaíso, El Tipógrafo y El Cóndor. Tras su llegada desde España en 1939, el diseñador y tipógrafo Mauricio Amster comenzó a diseñar, ilustrar y linotipiar cientos de libros para la editorial Zig-Zag. Además, fue profesor de la Universidad de Chile y fundó la Editorial Universitaria. Con la llegada de la revolución digital, letristas populares como Juan Cadena y Zenén Vargas sirven de base para la creación de fuentes tipográficas contemporáneas chilenas. O sea, yo me acuerdo de chico era bueno para dibujar. Yo, de hecho, todavía tengo cuadernos de séptimo básico en donde hacía cómics, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo era Mazinger Z, los dibujos animados que eran. Entonces, eran unas series de 4 viñetas en donde parecía que se iba el malo destruyendo la ciudad, después venía el bueno, lo mataba, en fin. Y dibujaba muchas cosas. ¿Sí? A veces lloraba porque no me salía, como por ejemplo, cómo dibujar los pies de las personas. Entonces, era como... Y borraba y gastaba así la hoja del cuaderno con la goma hasta que me salía la forma del pie.
yo no opté por estudiar diseño gráfico, o sea, como que fue la circunstancia de la vida que iba a estudiar pintura, pero económicamente mi familia no me podía solventar las cosas, así que yo estudié becado, de hecho. Bueno, por eso estudié, o sea, las condiciones que nosotros teníamos no eran de las más favorables, entonces fue un poco complicado también ese tema. Mi colegio tenía la suerte de tener compañeros de distintos lugares, de distintos espacios. Yo mismo era una persona del campo, tenía otros amigos que eran de otras extracciones, de otros espacios, de otros lugares, y eso también nos permitió crecer con distintas miradas. Yo tenía claro que me gustaba la imagen, que me gustaba trabajar con formas, que me gustaba, bueno, dibujar letras. El diseño para mí era bien nuevo cuando yo salí del colegio. De hecho, cuando yo salí del colegio entendía que estudiar diseño era como pintar letreros, hacer una cosa como muy manual, y después ya estando en la universidad me di cuenta del potencial que podía llegar a tener. Antes de continuar descubriendo el trabajo tipográfico de Francisco y Rodrigo, aprendamos un poco sobre sus referentes. En Suiza, luego de la Segunda Guerra Mundial, se origina un movimiento de diseñadores y tipógrafos llamado Estilo Tipográfico Internacional o Escuela Suiza. Esta corriente se caracterizó por la creación de tipografías sin remates y la utilización de la composición asimétrica. El holandés Jan van Krimpen fue uno de los diseñadores tipográficos de letras clásicas más austeros del siglo XX. Sus tipos eran reinterpretaciones de formas antiguas, a través de las cuales intentaba mantener vivas las formas tradicionales. El diseño es un proceso intelectual, es una búsqueda por resolver problemas o necesidades de las personas. El diseño es un proceso que está presente en cualquiera de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que contextualizarlo y por eso se contextualiza. Uno estudia diseño en comunicación visual. ¿Qué es lo que hace? Resolver problemas inherentes al ámbito de la comunicación visual. El diseño busca caminos y salidas para lo que otros sienten, para lo que otros necesitan. Tiene un rol social muy fuerte. Para mi punto de vista, el diseño es como un ejercicio constante de observación con el objeto de detectar características, situaciones que uno puede utilizarlas para resolver una pregunta, un problema, ya sea de comunicación, de uso, de comprensión. El año 2008 en Concepción, los diseñadores Luciano Vergara y Miguel Hernández fundan Latino Type, una empresa pionera en la venta de tipografías en el extranjero. Sus productos consideran la identidad cultural de Chile y Latinoamérica, con la calidad y estándares técnicos que exigen las agencias de diseño y publicidad de todo el mundo. En 1999, José Soto y Luis Rojas crearon Tipografía.cl junto a Rodrigo Ramírez y Francisco Gálvez. Más adelante, el año 2010, formarían Filete.cl, una empresa dedicada al diseño editorial, tipográfico y el branding, desarrollando proyectos asociados a programas de identidad, patrimonio y educativos. Hay que separar dos cosas primero. Una, existen tipografías para leer y otras que son tipografías para llamar la atención. Cuando uno ve una marca no es tipografía habitualmente, porque las letras, por ejemplo, de Coca-Cola, eso no es una tipografía porque si uno separara cada una de esas letras individualmente y las usara para escribir otras palabras, serían incompatibles algunas formas con cómo se combinaría con otras letras.
porque no está pensado para combinarse. De partida, una tipografía debe tener un trazo, digamos, una forma que sea reconocible además. Tengo que reconocer que una A es una A y una M es una M, por ejemplo. Entonces ahí uno se acerca un poquito a este concepto de la legibilidad, que es relativo también, porque hay tipografías que son más legibles que otras, y eso a veces también depende de las personas. O sea, las letras no tienen solamente una construcción de trazos, por así decir, sino que también lo que hay que diseñar es todo el blanco, los aires, los márgenes que están alrededor de las letras cuando se juntan. Cualquier escritura se podría transformar en tipografía. Entonces, la condicionante para que se transforme en tipografía es que los signos no invadan el espacio siguiente de una manera arbitraria y que tengan espacios a ambos lados, de tal manera que cuando se combinen con todas las otras letras, siempre produzcan la misma separación. Cuando uno piensa desde mi posición de diseñador en cómo la tipografía ayuda, yo creo que la tipografía le otorga personalidad, le otorga una característica distintiva a las cosas y que eso se puede aprovechar. En ese sentido, el proyecto, por ejemplo, de La Cuarta, tiene esa condición de que le agrega una personalidad distinta al diario, o sea, le agrega otra personalidad. Ya no es el diario de antes que usaba cualquier tipografía en donde, qué sé yo. Ahora no, pues, bueno, a lo mejor es la misma chiquilla en bikini, digamos, pero ahora además con una letra que lo dice distinto y que habla como La Cuarta y que no se parece al diario del lado, que eso también es importante. Muchas veces en estos proyectos más comerciales es muy importante saber, bueno, tenemos una competencia que más o menos usa los mismos códigos, entonces ¿cómo nos separamos de ellos?